Hoy en Hablemos del Futuro. Entonces, ¿cómo va surgiendo en ti la semillita de eso que después desarrollaste? Parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Se necesita todavía llevar el servicio, que la gente tenga su terminal, que la terminal funcione con esa red. Entonces había comunidades que decían, no queremos esas torres porque embarazan. Embarazaban los ingenieros que ponían esas torres. ¡Qué Pero barbaridad! Hola, soy Elena Estavillo y es un placer darle la bienvenida a otro episodio de Hablemos del Futuro, un espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. México se enfrenta a un desafío monumental, que es reducir la brecha digital, esta que sigue separando a millones de personas en zonas rurales y marginadas del acceso a la conectividad y por ende de este acceso a las grandes oportunidades que brinda el mundo digital. En este contexto, los operadores móviles virtuales han emergido como actores clave, impulsando la conectividad en áreas donde los grandes operadores tradicionales no llegan. Y en 2023 ya representaban más de 10 millones de líneas activas. Y para adentrarnos en este tema, tenemos el placer de contar con Rocío Villanueva, una pionera en el espacio de los operadores móviles virtuales en México. Y bueno, ya nos platicará Rocío, pero los operadores móviles, en este caso operadoras, ¿no?, que llevan servicios de telecomunicaciones sin necesitar tener su propia infraestructura. Es una figura interesante y que ha permitido el surgimiento de nuevas ofertas y para llegar a todas esas personas que todavía no están conectadas. Rocío es presidenta de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales y directora de los operadores JR Móvil y Mujer Móvil. Rocío ha sido una defensora incansable del emprendimiento tecnológico y una voz crítica de las políticas públicas en materia de conectividad, impulsando que el sector evolucione hacia modelos más inclusivos y eficientes. Durante los últimos años, Rocío ha estado en el centro de la discusión sobre las formas en las que los operadores móviles pueden ser instrumentales en la lucha por reducir la brecha digital en México. Y a través de su liderazgo en la asociación, ha destacado la importancia de segmentar nichos de mercado para llegar a comunidades indígenas, rurales, grupos subrepresentados, porque reconoce que la conectividad es mucho más que un lujo, es una necesidad básica en este mundo hiperconectado en el que vivimos. Y además, su labor ha sido crucial en el impulso de la colaboración entre el sector regulador y la industria de telecomunicaciones para tener un entorno favorable para los operadores móviles virtuales y que últimamente beneficie a los usuarios en poblaciones desatendidas. Y Rocío, compañera y colega conectada, que me da mucho gusto, pues bienvenida, hablemos del futuro. Es un honor tenerte aquí y aprender más sobre tu increíble trayectoria y todos esos desafíos que sé que has superado para llevar conectividad a quienes más lo necesitan. Elena, muchas gracias. Qué bien se escucha la historia. Ya cuando uno hace una pausa y escucha toda la trayectoria, se oye muy, muy bien. Pues muchísimas gracias por el espacio. Un gusto para mí compartirles desde mi cancha lo que hemos hecho, cómo hemos caminado, cómo hemos trabajado y cómo hemos conectado de alguna manera un poco a México. Pues nuevamente bienvenida y vamos a empezar por algo muy básico y que yo mencioné de manera muy rápida y obviamente no es algo que todo mundo conoce. ¿Nos podrías explicar qué es una operadora móvil virtual? De una manera muy sencilla, ¿qué son estos operadores? ¿Qué demandas satisfacen? ¿Y cuál es la ventaja de tener esta figura? Sí, fíjate que esta pregunta, créeme que ha sido parte de una evangelización, les llamamos los operadores móviles, hacia los usuarios finales.
desde el poder entender qué es un operador móvil virtual, porque están, como todos, creo yo, también me incluyo, estábamos acostumbrados a los operadores tradicionales y los grandes, ¿no? El preponderante y uno que otro más abajo y nada más. Entonces, cuando nace Altán Redes, después de la reforma generada por el IFT, y se propone esa red compartida como un operador mayorista que no puede vender sino a través de operadores móviles virtuales, creo que es ahí donde todos nos obligamos a entender qué es un operador móvil virtual, ¿no? Entonces, como yo se los platico a mis usuarios finales y en las comunidades en las que me toca estar, un operador móvil virtual es aquel que solo se cuelga de una red. No tiene una red propia, no tiene infraestructura propia. Por ahí el tema del virtual. Viene a colgarse a esa red de manera virtual y puede trabajar sobre esa red y prácticamente la obligación de la infraestructura, de la cobertura y del despliegue se lo dejamos al mayorista, que en este caso es Altán. Y la diferencia entre un operador tradicional y los MVNOs o MVs justo es esa, que nosotros no nos preocupamos por desplegar infraestructura, por dar mantenimiento a esa infraestructura, por llegar hasta los últimos rincones del país, sino solamente nos colgamos a esa red que ya Altán Redes despliegue, ¿no? A diferencia del operador tradicional que tiene que hacer ambas cosas, tiene que desplegar infraestructura, tiene que dar mantenimiento a su infraestructura y tiene que comercializar su red. Por ahí empieza un poco la historia y es cuando, insisto, esa palabra me sonaba muchísimo y me hacía mucho ruido, ese evangelizar, ¿no? Ese poder dar a la gente ese conocimiento de que hoy, por lo menos en México, que aparte es el único país que tiene ese modelo de conectividad con una red compartida en asociación público-privada, pues es importante que lo entendamos, ¿no? Que sepamos hoy ese beneficio que tenemos y que la gente sepa que eso hace un servicio más competitivo, más accesible, eh, mayor, con mayor cobertura hacia el usuario final. Y finalmente, como que lo que les toca a ustedes es, digamos, no ese despliegue, ¿no? Masivo de infraestructura, sino el reto es cómo llevar esos servicios a esas comunidades que no los tienen. Y entonces es como un trabajo más detallado, más de nicho, más de entender a esas comunidades por qué no están conectadas y eso que dices, la evangelización, pues también es evangelización también a esas futuras usuarias y usuarios, ¿no? Y me parece Y importantísima esa labor. fíjate Bueno, que yo cuento un poco mi historia, les platico que sí, justo yo llegué a las telecomunicaciones del lado de las torreras o del despliegue de la infraestructura. Entonces, el descubrir, porque así fue para mí ese descubrimiento de la carencia del servicio en zonas rurales, porque nosotros vivimos acá en las zonas urbanas sumamente acostumbrados a todos los servicios, a una red en fibra óptica, a conectividad, a pedir la comida por una aplicación, ¿no? Entonces, cuando me tocó trabajar en el despliegue de Altán Redes ya al inicio de la última milla en zonas rurales, bueno, pues mi trabajo como gestora, porque eso era lo que yo hacía, soy abogada de profesión, era buscar esos espacios en zonas rurales. Y casaba muy bien con mi profesión porque me tocaba hacer asambleas con ejidos, con bienes comunales, celebrar contratos, sacar permisos y yo encantada con eso, ¿no? Mucho derecho rural, mucho registro agrario nacional y es una parte que los abogados han puesto poca atención, ¿no? A ese tipo de derecho, porque no es tan común y porque tampoco es tan necesario quizás, ¿no? Como otro tipo de derechos en zonas urbanas. Y entonces cuando llegábamos a zonas rurales, yo hacía todo mi proceso, ¿no? Contactaba a las autoridades, informaba del proyecto, miren, vamos a hacer esto, Altán Redes, en colaboración con el gobierno, están haciendo despliegue, y eran zonas que históricamente no tenían cobertura. Entonces, había muy buen recibimiento y es importante decirlo después de la pandemia, porque antes de la pandemia la gente
era muy reacia todavía a esa conectividad, me van a poner esta torre. Yo trabajé en American Tower y de verdad parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Entonces había comunidades que decían, no queremos esas torres porque embarazan. Y no embarazaban las torres, embarazaban los ingenieros que ponían esas torres. ¡Qué Pero barbaridad! era real, ¿no? Eran historias que se contaban y que la gente estaba sumamente en oposición a este tipo de infraestructura. Y pasada la pandemia y tras la necesidad de conectividad por el encierro, valorando que era la única forma de poder saber qué pasaba fuera de sus comunidades, ya hubo muchísima apertura y por el contrario, hubo mucha demanda de cobertura, ¿no? Ahora sí queremos que nos ponga una torre, cuando viene, tenemos el espacio, nosotros le ayudamos, entonces fue un trabajo en conjunto muy, muy bonito del que de verdad yo estaba muy enamorada de eso porque había comunidades que nos invitaban el desayuno y bienvenida y qué bueno que ya llegó y qué bueno que nos las trae en algunas zonas me decían, oiga, por favor, cuando regrese, dele nuestros saludos al presidente. Ojalá pudiera hacer eso, ¿no? Pero gracias. Entonces empezamos ya a trabajar con esas comunidades, a hacer todo el proceso del trámite que requería desde la asamblea, donde se convocaba a la comunidad, se les informaba del proyecto, se daba la anuencia necesaria, se firmaba el contrato, se sacaban los permisos y listo, ¿no? Les decía yo, soy punta de lanza y atrás de mí ya venía ingeniería, el levantamiento, la torre, la energía, todos. Y entonces yo seguía avanzando en comunidades para poner las torres y empezó a suceder un fenómeno que de verdad a mí me impresionaba mucho porque pasaba un mes, 2 meses y me mandaban el correo, Altán me enviaba el correo y me decía, esta antena ya se encendió, esta ya se encendió, y yo decía, súper, ¿no? Ahí concluyó mi trabajo, ya están encendidos. Y entonces las comunidades me hablaban y me decían, óigale, está bien bonita la antena y todo, ya le pusieron todo, pero ¿y cuándo va a funcionar? Y yo decía, pues ya funciona, ¿no? Aquí me dijeron que ya funciona. Es que ya está encendida, no, es que mi chip de Telcel sigue sin servicio. Y entonces ahí fue donde detuvimos el coche y dijimos, oh, pero es que mire, Altán, y entonces los operadores móviles virtuales, porque Altán no le vende al usuario final, pero, dije, no, esto va a ser muy complicado, mejor espérenme. Como que Y había al muchas inicio, cosas que explicar, ¿no? sí, sí, sí. Sí, entonces era complicado. Entonces al inicio buscamos opciones de ser distribuidores de algún operador móvil virtual porque a mi gusto era lo más sencillo, ¿no? Dije, yo les distribuyo porque miren, acá hay un mercado que los está esperando. Y bueno, Rocío, yo creo que también valdría la pena explicar lo que estaba pasando, porque yo creo que quienes nos están escuchando tampoco van a entender por qué si tenían el teléfono de Telcel no tenían servicio, ¿no? Entonces, como son bandas distintas, como esta banda nace con un nuevo espectro, con una concesión de un espectro a favor de Altán, yo lo que les explico, ¿no? Telcel tiene su propia banda, AT&T tiene su propia banda y Altán tiene su propia banda. Entonces, por eso cada uno tiene su SIM y tú funcionas donde ellos tienen esa cobertura. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, yo lo que tenía que hacer era llevarles el SIM de Altán para que entonces sus equipos se pudieran conectar a esa red. Y me daba un poco de inquietud porque a veces nos invitaba Promptel y nos llegaban a invitar a eventos y yo escuchaba que decía, ¿no? Es que Altán ya desplegó más de 5,000 y tantas antenas y estamos cerrando la brecha digital. Y yo creo que yo entre la multitud alzaba la mano y decía, no, 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 que no se está cerrando la brecha, porque miren, colocar antenas no es cerrar la brecha, ¿no? Tenemos que Es llevarle que ahora. faltan mucho, ¿sabes? Como que eso es a veces difícil de entender todas las partes que hay que poner en su lugar para que una Sí, persona se conecte, ¿no? Y claro, llevar la infraestructura es importantísimo y sin infraestructura no hay nada más, pero se necesita todavía llevar el servicio, que la gente tenga su terminal, que la terminal funcione con esa red.
¿no? Y como que, sí, entiendo entonces cómo va surgiendo ahí en ti, ¿no? Lo estoy viendo, la semillita de eso que después desarrollaste. Sí, y mi socio me decía, porque él se iba, recién pasó la pandemia, se integra conmigo, bueno, más bien recién se da la pandemia, se integra conmigo y nos vamos a hacer despliegue, adquisición y demás, y me decía justo esto que comentas, ¿no? No, yo no sabía todo lo que había detrás de una llamada. ¿No? Desde buscar el espacio, poner la torre, poner el SIM, y te voy a decir, ¿no? Yo decía, hay que llevarle los chips. Después que entré al mundo de los OMBs, dije, Santo Cristo Redentor, ¿no? Porque es un perfil eléctrico y entonces se conecta y un SPN y un, bueno, creo que ahí comenzó esa aventura y que al final, digo, al inicio más bien como toda aventura, no sé, yo no le encontraba pies ni cabeza al mapa, para dónde voy, cómo le hago, porque como abogada pues entendía bien mis temas y dominaba lo mío, pero al no ver, al no encontrar respuesta de un operador móvil, dije, pues, ¿qué más da? Soy abogada, voy a solicitar yo la autorización para comercializar el servicio, ¿no? Listo. Y metí mis documentos al IFT, muy sencillo el proceso, muy digital, todo bien, hicimos el pago y listo. Me hablan, yo creo que no tardó ni mes y medio, ¿no? Rocío, ya está tu autorización. Dije, listo, ¿no? Ya puedo ir a conectarlos ahora yo. Entonces, como ya habíamos puesto muchísimas torres, yo dije, es que ahora hay que regresar y llevar los chips, ¿no? Y entonces la gente ya se va a conectar y bueno, pues, oh sorpresa, ¿no? Ya está tu autorización y yo decía, ok, yo llego con Altán y le digo, mira, aquí está mi autorización, dame mis chips. Obviamente eso no iba a pasar, ¿no? Entonces me dice Altán, necesitas pagar una integración, necesitas un CRM, necesitas un call center, ¿de qué estás hablando, no? Y la integración te cuesta tantos miles de dólares. Dije, no, pues aquí se acabó mi sueño de conectar a México porque yo no tengo esos miles de dólares. Entonces, pues como ya trabajaba como proveedora de muchas torreras para hacer este despliegue, pues prácticamente empecé a juntar esos honorarios que cobrábamos por ese despliegue y lo fui pagando. En ese momento estaba Isabel Prieto, que nos superabrió la puerta para que pudiera suceder esto y me acuerdo mucho porque me habló por teléfono y me dijo, oye, cuéntame tu idea. Entonces lo mismo, ¿no? Isabel, es que mira, yo fui a poner las torres y entonces ahora la gente no tiene chips y yo necesito llevarles los chips. Me dijo, me encanta tu idea, Rocío, pero tienes que pagar, ¿no? Y yo dije, pero, ok, pero se los puedo pagar así en partes, me pudieran ayudar con eso. Me dijo, yo te ayudo con eso. Bueno, pues ahí empezamos a cubrir en parcialidades prácticamente la integración y eso ni siquiera era lo más difícil, ¿no? Lo más difícil era cuando entrábamos a las juntas de integración y me decían, es que tu APN y tu SPN y tu IDA y tu, ¿de qué estás hablando? No estoy entendiendo ni la mitad de la junta, ¿no? Entonces, de verdad, yo terminaba la junta y yo lloraba porque decía, es que yo no entendí nada, o sea, ustedes entendieron algo, porque yo no entendí y ya dijeron, ok, nos vemos la siguiente semana y yo entraba en crisis porque ¿qué le voy a decir la siguiente semana si no entendí nada, ¿no? Entonces mi socio me decía, mira, tranquila, tranquila, vamos a estudiar y así nos fuimos, nos llevó como cerca de 4 o 5 meses esa integración y me acuerdo que andábamos en Salina Cruz, en Oaxaca, terminando otras adquisiciones y haciendo pruebas y bueno, todo hacíamos a la vez, ¿no? Entonces me dicen, ok, Rocío, ya están tus chips, ya están configurados, ya debe de aparecer tu marca, que te voy a contar súper rápido. Él se llama Jaime, yo me llamo Rocío. Y entonces me decía, ¿cómo le ponemos, no? Y yo soy cero creativa para esas cosas. Entonces dije, no sé. Entonces me dice mi socio, pues entonces pongámosle JR Móvil. Pues Jaime Rocío Móvil. Bueno, dije, pues dale, el chiste es que tengamos una marca y ya salgamos, ¿no? Porque yo ya quiero ir allá a conectar a la gente. Y así se fue como JR Móvil y cuando entrábamos a las reuniones con Altán nos decían, bueno, estamos hoy en la sexta reunión de integración con Junior Móvil. ¡Ah!
Dije, "Ah, somos nosotros". Dije, oye, no nos quedó tan mal, ¿no? Salió muy bien. Entonces somos como el pequeñito de los operadores. Me gusta, me gusta. Y pues ya nos fuimos a darle. Y cuando apareció, te decía, estábamos allá en Salina Cruz, metemos el SIM de nosotros, pruébalo, ya debe de aparecer. Bueno, ese día sí lloramos juntos porque ya aparecía, ¿no? POTR móvil. Dije, lo logramos, ahora sí, vámonos, de vuelta a las rutas que habíamos hecho ¡Qué para poner. maravilla! Sí, sí, sí. Y entonces, pues ahí vamos de vuelta. Salimos con unos SIMs blancos porque tenías que pagar el branding y entonces regresamos a las comunidades, literal nos llevamos una mesa plegable, nuestra caja de Sims, y entonces como ya habíamos tenido ese contacto con las comunidades para la autorización de la torre, para la obra, para todo, pues ya había buena relación y ya regresábamos. Ahora sí, se van a poder conectar en serio, ¿no? Mire, véngase, ya nos traíamos a la gente, le mandaba a llamar a la comunidad, al pueblo, venían todos y bueno, Elena, ahí increíble porque se formaba la gente, nos llevaban sus equipos. Nosotros como lo aprendimos así desde cero, pues así mismo le configurábamos el teléfono desde cero, ¿no? Entonces paso 1, 2, 3, 4, listo, ya está. Y me acuerdo tanto porque yo les hacía como una llamada de prueba, ¿no? Mire, ya quedó. Entonces le daba su teléfono ya con la llamada hecha, me marcaba a mí y me decía en una comunidad, entonces ya puedo hablar y yo ya, normal, ya no necesitas conectarte al wifi, donde quiera que estés. Y marca y como comercial de tele, ¿no? Así, bueno, mamá, sí, ya tenemos señal acá. Ay, no, dije, ¡Qué es que bonito! todo, todo ha valido la pena. En ese momento, todo valió la pena. Dije, esto valió la pena, cada esfuerzo que hicimos, valió la pena todo, ¿no? Lo que pasamos, lo que nos tocó aprender, esto valió la pena. Y así empezamos a conectar comunidades rurales. Yo no entendía bien el modelo de negocio porque nos explicaban, ¿no? Es que hay comunidades de menos de 5,000 habitantes, de menos de 2,000, de menos de 1,000. Le dije, oigan, pues a mí me dieron las de menos de 500 porque yo no vendía tantos Sims, o sea, conectábamos 100, 200 y nos íbamos a la otra y a la otra y a la otra. Y decíamos nosotros que sembrábamos porque dejábamos los Sims, dejábamos distribuidores, que eso era otro tema que creo que fuimos de los primeros en resolver, porque yo le decía al Tano que ya están mis Sims y ahora cómo hacen recarga, cómo va a recargar la gente. Entonces me decía, no, mira, ya estamos en farmacias del ahorro, en tiendas extra. No, es que no me estás entendiendo, allá no hay farmacias del ahorro, ¿no? No, pero es que Exacto. mira, ya tienes, ya estás aquí acá, Rocío, en más de 5,000 tiendas, y yo, pero es que en esas tiendas no están allá, o sea, cuando yo llego hay una tienda así que tiene 3 productos y se llama Liconza, ¿no? Entonces, no Sí. hay. Me dijo, bueno, es que, pues no sé cómo te ayudemos, porque nosotros seguimos subiendo proveedores de recarga. Le dije, no, pues es que yo tengo que ver cómo le hago. Y nos sentamos con un proveedor de recarga y me dijo, es que tú puedes dar distribuidores con mi aplicación. Ah, sí, sí, mira, tú bajas la aplicación, los haces distribuidores. Súper, vámonos entonces de vuelta, ¿no? Y entonces ya le, mira, bajas esta aplicación, te registras, abonas y desde aquí tú puedes hacer recargas. No, Elena, fueron historias increíbles. De las primeras comunidades que conectamos, dejamos, me acuerdo mucho, a la hija del señor donde quedó la torre, 17 años, no más. Yo la veía muy introvertida, muy callada y le dije, mira, tú y los puedes vender y aquí hacen recargas y todo. A los 3 meses, la niña metía más de 20,000 pesos de saldo para hacer recargas. ¡Wow! 17 Además, años. ahí generaste una empresaria nueva, ¿no? Sí, Muchas y sabes, felicidades. yo le decía, ¿cómo le hace esta niña para depositar? Porque ella no tiene cuenta, Sí, es menor de edad. sí. Mandaba al hermano. Entonces Mm. mandaba al hermano y el hermano depositaba y listo, le abonábamos su saldo y dije, wow, qué increíble. Y entonces así fuimos, la verdad es que fue como esos niños que van descubriendo cosas nuevas y juguetes nuevos y yo maravillada. Y así nos fue pasando en muchas comunidades, encontramos mucha gente, pero cada vez que tocábamos una comunidad nueva,
yo decía, por qué solo conectamos, ¿no? Hoy estamos haciendo mucho porque ya están conectados, pero hoy podemos hacer más, porque entonces ellos pueden abrir sus páginas de Facebook, mostrar lo que tienen en sus comunidades, vender sus artesanías. Inclusive platicaba yo con una comunidad de la Sierra Norte de Oaxaca y le decía, estos son los pulmones, son unos pulmones impresionantes los que hay acá. Si ustedes generaran una ruta de senderismo de aquí a la otra sierra de 80 kilómetros con un sendero de 1 metro, nada más para que se recorriera así, caminando, el turista extranjero pagaría lo que fuera por recorrer estos caminos, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos más? O sea, hoy ya lo tienen, hoy ya están conectados. ¿Qué más sigue? Y bueno, esa era siempre mi inquietud. Me encontré mucha gente, muchas emprendedoras, muchos emprendedores, muchos oficios, muchos artesanos, y yo les decía, mire, ahora ya haga una página y entonces enséñele al mundo lo que vende, ¿no? Pero bueno, el decirle haga una página era como hablarle en chino porque, o sea, nunca hemos tenido conectividad. ¿Usted qué piensa? Y yo decía, ¿cómo hacemos más? ¿Cómo traemos más a esto? Y bueno, así nos fuimos trabajando. La verdad es que los primeros años Altán tuvo una administración española. Yo no conocía Altán, o sea, me integraron y adiós, ¿no? Me fui. Ya hasta como 2 años después que llevábamos arriba de los 10,000 usuarios, me hablaron. Ya estaba Carlos Lerma en la administración, así literal me mandaron llamar y me dijeron, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues, trabajando, ¿no? Como todos ustedes y yo y todos juntos hacemos que esto funcione. Sí, pero ¿qué estás haciendo tú? Porque traes un crecimiento sumamente orgánico, pero muy sano. O sea, estás creciendo así poquito a poquito, pero no has parado y no tienes Ajá. picos, no tienes nada. Y yo dije, pues así, o sea, ustedes nace Altán y nace para esto, ¿no? ¿O cómo están trabajando los demás? Alguien que me explique. Entonces, fue muy emotiva esa reunión porque me decía mi socio, eh, ya nos pusieron la reunión, nos toca tal día, tal hora, vamos con Carlos Lerma. Y llegamos con Carlos y literal preparé mi presentación desde que hacíamos la adquisición, desde que buscábamos los espacios, hacíamos las asambleas, poníamos la torre y llevábamos los sitios, ¿no? Entonces, cuando me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, esto, o sea, pongo torres y vendo chips, pongo torres y vendo chips. Me dijo, pues es que si todos los operadores hicieran lo que tú estás haciendo, Altán no se nos hubiera ido a la quiebra. Yo dije, bueno, pues es que yo no entiendo por qué los demás no lo hacen. Si el mercado está allá afuera enorme, o sea, hay muchas comunidades que están necesitando estos chips, ¿no? Y yo a veces no me doy abasto. Y pues ahí comenzamos, ahí generamos Junior Móvil. A estas alturas ya tenemos más de 25,000 usuarios, seguimos creciendo. Hemos tenido bajas, creo yo, como todos los OMBs, por el tema del servicio, por el tema un poco regulatorio. Y bueno, el año pasado, entre mis inquietudes, yo decía, bueno, es que si nos juntáramos todos, obtendríamos beneficios quizás comerciales, ¿no? Como los envíos por paquetería. Entonces, este hace unos pocos, él hace más y yo, pero si los negociamos a volumen, podemos obtener un mejor costo. Y entonces también podríamos comprar equipos celulares, podríamos vender nuestro chip con equipo, ¿no? Pero necesitamos generar volumen. Esa era mi primera idea para la asociación. Y pues dije, bueno, ¿qué más da? Como buena abogada, eso no está difícil, la puedo constituir, listo, ya está. Y otra vez, Elena, ahí ya tenía yo mi acta constitutiva de la asociación. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Entonces, pues ahí regreso nuevamente con Altán y me acuerdo mucho que fue en septiembre del año pasado y le decía yo a mi socio, mira, yo necesito llegar con una bandera blanca porque se decían mil cosas, ¿no? Que si la asociación, que si era un sindicato, que no podías hacer eso, que porque los OMBs, que se debían al TAN y yo dije, es que no vengo a pelear, mira, yo quiero sumar, ¿no? Y ahí voy de nuevo con Carlos Lerma, oye, ya hay eventos, ya estamos invitados, vas a estar tú, estamos anunciados, ¿no? Creo que podemos hacer mucho si sumamos, si logramos hacer esas buenas sinergias. Y pues desde ahí empezamos a trabajar, me dijo, hagamos reuniones de trabajo, qué necesitan, cómo los apoyamos, tú traes mucha carrera ya, mucho en zonas rurales, cómo te ayudamos.
Dije, pues es que yo te diría, ¿no? Con fuerza de ventas, pero ese no es el trabajo de ustedes. Ustedes denos una buena cobertura, denos un buen servicio, denos un buen mantenimiento de la red y nosotros nos tenemos que encargar de vender. Ese es nuestro trabajo como operadores móviles virtuales. Y bueno, empezamos a trabajar con la asociación. El primer año logramos agremiar 14 operadores y sin duda el saber que unidos hacemos más ha llevado a que la asociación crezca, que tenga esa representatividad, que pueda ser escuchada y no por un OMB, sino por todos los que venimos detrás. Oh, excelente, me encanta tu historia. Yo creo que eres un gran ejemplo de emprendedora, ¿no? De tener un objetivo en la mente y después ir superando obstáculos, ¿no? No detenerte por, por no entender, por ejemplo, términos técnicos, ir aprendiendo sobre el camino, ir y abordando, ¿no? Lo que sigue y lo que sigue me encanta. Y además porque estás haciendo una labor importantísima, el cierre de las brechas y llevando estas posibilidades, ¿no? a estas comunidades y qué bueno que también estás evangelizando y haciendo que se entienda mejor todos los beneficios que trae la inclusión digital. Y pues bueno, enhorabuena también por sumar y por estar eh, proponiendo, ¿no? Estas formas de hacer las cosas mejor como en la asociación. Pues vamos entonces ahora a nuestra ronda relámpago, donde te vamos a invitar a esta dinámica que ya es bastante conocida, donde te voy a decir una palabra, tú nos dices lo primero que te venga a la mente sin pensarlo demasiado, esa es la idea. ¿Lista? Ok, Conectividad, cercanía, competencia, equipo, infraestructura, despliegue, mujer, todo, comunidad, sociedad, tecnología, avance, inclusión, progreso, futuro. hoy. Excelente, me encanta el futuro hoy. Estamos tan sincronizados porque eso es lo que pensamos en Centro I, que estamos hoy construyendo nuestro futuro. Así es. Pues muchísimas gracias de nuevo, Gracias. Rocío. Eh, es, qué conversación tan deliciosa. Muchas gracias por compartirnos esta travesía que llevas y que todavía tienes muchísimo por hacer, ¿no? Con muchas ganas de saber qué más vas a estar haciendo. Seguro que sí, por ahí nos vamos a estar escuchando y yo espero hagamos más ruido todavía y sigamos conectando a México porque se vale, porque es necesario. Muchas gracias, Elena. Gracias a ti y a tu equipo. Un placer de verdad esta conversación. Oh, totalmente de acuerdo y encantada. Bienvenida siempre. Pues cerramos nuestro episodio de hoy, como siempre, con nuevas preguntas, con reflexiones necesarias que son la semilla del conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta, porque en el Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología, desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima. Si te gustan nuestros contenidos y quieres apoyar el trabajo que hacemos en Centro I, entra a nuestra página centroi.org y haz un donativo. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes, en X como Centro I-RG, en LinkedIn como Centro I para la Sociedad del Futuro, en Facebook como Centro I, en Instagram centroi.mx y también en nuestro canal de YouTube Centro I Sociedad del Futuro. Hasta la próxima.